Hola, mi nombre es Cristóbal Nevares Cebreros. Déjenme dar la bienvenida a nuestra exposición virtual. Nuestro equipo está conformado por Sánchez Ontiveros, Verdiales Quinteros, Zazueta Páez, compañeros los cuales pasarán a hablarles eventualmente, y su servidor. Actualmente estamos en la unidad 4 y vamos a resolver un ejercicio que pertenece al tema de diseños factoriales fraccionados. Planteamiento del problema. El ejercicio que vamos a evaluar será el siguiente. Un ingeniero industrial trabajó en el diseño de un nuevo proceso de nixtamalización del maíz. Se pretende que este nuevo proceso de nixtamalización sea amigable con el medio ambiente y que el agua residual del proceso presente valores de pH cercanos a la neutralidad 7.0, además de un contenido mínimo de sólidos en el agua residual del proceso, también llamada nehayote. Para darle sustento al problema, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la nixtamalización. Es un proceso de cocción del maíz con agua y cal para así obtener el nixtamal. Desglosando, el nixtamal puede referirse a la harina de maíz, la cual se usa para hacer tortillas. Tras la cocción alcalina del maíz, se liberan compuestos fenólicos ligados que quedan en suspensión y solución en el agua de cocimiento, adquiriendo el agua un color amarillo particular. Entre los inconvenientes del proceso actual se encuentra la generación de efluentes contaminantes, se hace el agua residual del proceso que quieren controlar y el nehayote con pH alcalino. Durante la nixtamalización es bien conocida la influencia de factores como la cal, agua, temperatura y tiempo de reposo sobre la calidad de masa que se prepara a partir de la harina de maíz nixtamalizada. En este nuevo diseño del proceso algunos de esos factores no se dejan de lado, pero para esta prueba el enfoque se da en los siguientes: bicarbonato de sodio, cloruro de calcio, carbonato de calcio, sulfato de calcio, estas tres últimas siendo sustancias alcalinas, tiempo de cocción y tiempo de reposo. Se aporta calcio a la masa dándole mayor valor nutricional, calor, etc. Sin embargo, nuestro objetivo no es tanto la calidad de la masa del maíz nixtamalizado, sino el pH que presenta el agua residual del proceso. En el nehayote, al ser disueltas estas sales minerales, se presenta alto contenido de cenizas de calcio y por esta razón tiene alto pH y se considera una sustancia alcalina. Matriz de diseño y resultados experimentales. Aquí tenemos los resultados experimentales en el nehayote que se realizaron. Se utilizaron los compuestos anteriores como sustitutos de la cal en dos distintas concentraciones, baja y alta, mismas que se suponen cumplen con las regulaciones para que pueda ser de consumo humano. De la misma manera se trabajó con dos niveles en los tiempos de cocción y reposo. Se evalúa solamente la variación sobre la variable de respuesta pH que se muestra en la tabla 1. Esto es debido a que en nuestro problema, antes de especificar nuestros incisos, se nos dio la instrucción general de utilizar el pH como variable de respuesta, por lo que la segunda variable de respuesta no será analizada. Esto es también respaldado por el hecho de que ninguno de los incisos implica lo contrario. En esta diapositiva pueden ver que se trabaja con 6 factores, por lo que en teoría deberían ser 64 corridas las necesarias, pero son 16 en este caso. Veremos por qué. El hecho de que nuestro experimento deba tener 64 corridas, pero teniendo solamente 16 de las corridas necesarias, se dice que está fraccionado, no se tienen todas las corridas. ¿Qué es un diseño factorial fraccionado? Son diseños en los que se elige adecuadamente una parte o fracción de los tratamientos de un diseño factorial completo, con la intención de estudiar el efecto de los factores utilizando menos corridas experimentales. El objetivo de estos diseños cae en que muchas veces hacer un experimento completo puede ser muy costoso. Los diseños factoriales fraccionados pueden otorgar los resultados de interés a un menor costo si se hacen de forma correcta. En este caso, una réplica completa del diseño 2 potenciado a la 6 requiere 64 corridas, pero se deciden correr solo 16, ya sea que el presupuesto no alcanza, el tiempo no es suficiente o por otros motivos. De ahí sale la fracción 1/4, dividiendo las corridas reales actuales que tenemos, que son 16, entre las corridas que se supone que deberíamos tener, que son 64.
nos da como resultado un cuarto de dividir 16 entre 64. Por lo que se obtiene la fracción un cuarto del diseño completo, aunque los resultados arrojados por los diseños fraccionados se aproximan a los que arrojaría el factorial completo. No es bueno confiar plenamente en ellos, ya que se sacrifica cierta certeza por un costo menor. Volviendo al ejercicio, el diseño factorial fraccionado es representado por 2a potenciado a la k menos p. En este caso, p es igual a 2, debido a que si restáramos 2 en 6, nuestro ejercicio sería un diseño factorial 2 potenciado a la 4, el cual tendría 16 corridas, mismo número que tenemos en este problema. El tipo de diseño experimental de este problema es un diseño que busca las mejores condiciones de operación con fines de optimización, mejora procesos. Estos diseños factoriales fraccionados se recomiendan en el diseño de procesos. Durante el diseño del nuevo proceso de nixtamalización se evaluaron 6 factores con 2 niveles cada uno, que son todos los factores que mencioné anteriormente, medidos en concentraciones y los dos últimos en tiempo. Para este problema los generadores A, E y B, C, D, F fueron seleccionados. La relación definidora siendo identidad igual a AE igual a BCDF igual a ABCDEF, dándonos una resolución tipo 2. Se construyó apuntando al el diseño básico 2 potenciado a la 4 con 16 corridas, seleccionando AE y BCD como generadores y ajustando después los niveles del quinto y sexto factor E y F, resolviendo las funciones generadoras identidad igual a AE e identidad igual a BCDF para E y F respectivamente. E es igual a A y F es igual a BCD. Si hacen pausa al video y regresan a la tabla de datos, podrán observar que efectivamente el factor E presenta exactamente los mismos niveles que el factor A, por lo que se presentarán las mismas medias y el mismo efecto por cómo estaba formado el diseño de este experimento, por lo que no es posible diferenciar entre E y A. Lo mismo sucede con F. Como nota, cabe aclarar que se podría usarse cualquier efecto de interacción para generar la fracción factorial. Se recomiendan interacciones del más alto orden posible para producir el diseño con la resolución más alta posible. En este caso, la resolución más alta que pudo haber tenido este modelo en general es de 4, por lo que esta selección de los generadores dará como resultado un diseño con resolución muy baja, que es de 2, ya que de resolución 3 en adelante no se acepta que un factor principal sea alias de otro factor principal. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra estructura de alias? La estructura de alias define de manera explícita los alias de cada efecto, mismos que se obtienen al multiplicar cada efecto por la relación de definición del diseño que se ve en pantalla. En general, el número de palabras de la relación definidora indica la cantidad de alias que tendrá efecto. Como podemos ver, cada efecto tiene 3 días. Cabe aclarar que el cuadrado de cualquier columna es la identidad, por eso se omiten. Aclarando esto, aquí podemos ver cómo se calculó el alias del efecto A. Explicado ya eso, obtenemos toda la estructura de alias del diseño 2 potenciado a la 6 menos 2 de resolución 2 con relación definidora que ven en pantalla. Se calculó de la misma manera que vimos en el ejemplo anterior. Continuando con el ejemplo, se piensa obtener información de 15 efectos corriendo únicamente una fracción, un cuarto del diseño 2 potenciado a la 6. En la estructura de alias podemos ver esos 15 efectos que se van a estimar y que representan los 15 grados de libertad que producen los 16 tratamientos del diseño 2 potenciado a la 6 menos 2. Debido al tipo de resolución, algunos efectos principales se van a confundir. Entre la cantidad de efectos que se encuentran confundidos, los que potencialmente sean importantes son efectos principales, haciendo la combinación es igual a 6. Para las interacciones dobles, aquí tenemos la combinación, pero son 14 interacciones dobles, porque se resta la interacción AE al ser alias. 6 combinación de 2 es igual a 15, pero menos 1, esa interacción es igual a 14. Y las interacciones triples pues son 20.
Y aquí podemos ver cómo queda reducida la estructura de alias. La estructura de alias completa incorpora hasta los efectos de interacción del más alto orden, aunque no sean de interés, pero toda la información importante está contenida en la estructura de alias reducida, que involucra solo hasta las interacciones triples. Hola, mi nombre es Julio César Zazueta Páez y les hablaré acerca de la estimación de contrastes, efectos y suma de cuadrados. Cada uno de los 15 efectos del experimento que se mostraron en la estructura de alias se puede estimar a partir de su contraste. ¿Y a qué me refiero? Un contraste es una combinación lineal de las observaciones o valores de respuesta asociados con cada efecto. Para el cálculo de los contrastes, nosotros necesitamos de una tabla de signos del diseño que contenga todas las columnas de signos a partir de la notación Yates para cada efecto, mismas que se multiplicarán por la columna de respuesta, en este caso pH. Recordemos que en un principio se nos da la matriz de diseño, la cual contiene ya las columnas de signos para los efectos principales. Entonces, si queremos obtener la columna de signos para un efecto de interacción, multiplicamos las columnas de los factores que señala dicho efecto. Por ejemplo, tenemos la columna de A y C, y si las multiplicamos obtenemos la columna de signos de AC. Abajo tenemos el desarrollo de los cálculos del contraste para el efecto A y el efecto AC. Cabe señalar que se obtiene un contraste por cada grupo de efecto de alias, ya que en eso consisten. Estos efectos tienen el mismo contraste y por lo tanto el mismo efecto. Una vez obtenidos los 15 contrastes, se procede a estimar los efectos correspondientes, que se obtienen como se ve en la fórmula. Hay que dividirlos entre un valor constante que los convierte en una diferencia de medias, y este número no es más que otra cosa que la mitad de las observaciones hechas en el experimento, en este caso 8. Entonces, si la columna de contraste la dividimos entre esta constante 8, obtenemos la columna de efectos estimados. Y para sus correspondientes suma de cuadrados con un grado de libertad de 1, el cálculo consiste en elevar el contraste al cuadrado y dividirlo entre el total de las observaciones ocurridas, que fueron 16, y así se obtiene la tercera columna, que es la de suma de cuadrados. Con estos datos es suficiente para construir nuestra primera tabla nova, cuya suma de cuadrados totales se calcula de la misma manera que hemos venido manejando en unidades pasadas, cuya fórmula es la que se muestra al final de las demás. Obtención del primera nova. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Como el experimento tiene un total de 15 grados de libertad y se corre solo una réplica, estos se gastan en estimar todos los efectos y quedan 0 grados de libertad para el error. Entonces el cuadrado medio del error necesario para probar la significancia de cada efecto es 0 y necesita construirse a partir de efectos pequeños o despreciables. Ojo aquí, al excluir nosotros un efecto se deben excluir también todos sus alias. Pero aquí el problema es, bueno, la duda, cómo decidir cuáles efectos mandar al error. Se puede suponer que algunas interacciones de 3 o más factores no son significativas y enviarlas directamente al error. Sin embargo, es recomendable que se verifique que efectivamente son efectos despreciables mediante técnicas gráficas. De aquí la necesidad de recurrir al diagrama de Pareto y al gráfico de Daniel como paso previo antes de intentar un análisis de varianza. Y pues estas herramientas son muy útiles en diseños con más de 4 factores en los que se tienen que analizar de 10 o más efectos, como es este caso que tenemos 15. Y pues nos van a permitir detectar fácilmente y sin la necesidad de una nova los efectos que se pueden utilizar para conformar el error. Veamos lo que hace el diagrama de Pareto. Este gráfico de barras representa los efectos estimados en un orden descendente de acuerdo con su magnitud absoluta. Se pueden distinguir hasta 3 tipos de efectos: los que claramente afectan como el factor A, los que claramente no afectan y los efectos intermedios. Es fácil hasta cierto punto medir con cuáles de estos efectos conformar el error. El problema es que con los efectos intermedios
no es muy claro saber si realmente afectan o no a la respuesta. Pero bueno, veamos el diagrama de Pareto de nuestro ejercicio. ¿Cómo trabaja el Pareto? Trabaja limpiamente porque pues quedan bien delimitados los diferentes grupos de efectos de los más a menos importantes. Se perciben lo que se le dice oleadas que se forman y pues nos indican qué factores o interacciones tienen el mismo efecto y ya se vuelve obvio saber dónde hacer el corte de exclusión. En este caso, básicamente habría dos posibilidades para construir el error y hacer el análisis de varianza. La primera sería excluir el grupo conformado por tres interacciones despreciables, o la segunda sería que también se excluya el segundo grupo de menor importancia. Pero, ¿qué sucedería si se hiciera lo primero? Pues al tratarse de efectos nulos, el cuadrado medio del error seguiría siendo cero, ya que su sumada de cuadrados también sería cero. Por lo tanto, es recomendable hacer la segunda opción. También es recomendable usar el gráfico de Daniel como un complemento de este análisis para constatar la significancia de los efectos. Una vez que se construye el error, el ANOVA preliminar solo confirmará lo que ya se ha encontrado en estos gráficos y su significancia da información útil para excluir o no a los efectos restantes. Por ejemplo, los efectos cuyas significancias en el ANOVA preliminar estén alrededor de 0.2 o sean menores no necesariamente se excluyen del análisis. Bueno, dejando un poco de lado esto, ahora teniendo ya un cuadrado medio del error, es posible estimar la desviación estándar del proceso, porque recordemos que el cuadrado medio del error es un estimador de la varianza, un elemento muy importante en los ANOVA. Y con esta desviación podremos calcular el error estándar de los efectos, que nos sirve para crear un gráfico de Pareto estandarizado. Examine el gráfico de Pareto estandarizado y determine los efectos significativos. Bueno, para crear este gráfico, cada efecto es transformado a un estadístico t dividiéndolo entre su error estándar. Y pues la fórmula para el error estándar de los efectos, como pueden ver, requiere de la desviación estándar estimada que mencioné anteriormente. Obteniendo ya este valor, podemos nosotros dividir las columnas de efecto estimado y la de error estándar del efecto y obtener así los efectos estandarizados, que vemos que se grafican en un orden decreciente según la magnitud absoluta, del mismo modo que el diagrama de Pareto pues de efectos. Además, una línea es dibujada sobre el gráfico para determinar si un efecto es estadísticamente significativo en un nivel de significancia especificado, que como ya sabemos generalmente es de 5%. Esta línea corresponde al estadístico t-student crítica, que resulta de la raíz cuadrada de nuestra f crítica o f de tabla de la ANOVA preliminar. Y pues, ¿a qué conclusiones se llegan? Todos los efectos sobrepasan la línea de significancia y con base en el gráfico, pues los efectos de los factores A, B, C, D y F son significativos, así como la interacción BC y las dos interacciones de tercer orden, ABC y ABF. Nos damos cuenta que mediante esta herramienta gráfica se verifican que las interacciones de tres factores no son despreciables después de todo. Por ejemplo, ABC ocupa la posición 2 en la escala de mayor a menor según la magnitud de los efectos, magnitud absoluta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Briseida Verdiales. Yo continuaré con el gráfico de Daniel, también conocido como gráfico de probabilidad normal para estimaciones de los factores. En el año de 1959, Daniel inicia cuando él se da cuenta que los efectos no significativos deberían seguir una distribución normal con media igual a 0 y una varianza constante. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que se tendría que formular una línea recta en el gráfico de efectos, como su nombre lo dice, que este nos permite visualizar qué efecto puede ser significativo, ya que entre más se aleje de un punto de la línea, más importante será el correspondiente. Bueno, para continuar, vamos a explicar los pasos para su construcción. Bueno, primero que nada, como podemos observar en esta tabla tenemos los valores de posición de los efectos del diseño 2 a la 6 menos 2.
En primer lugar, procedemos a ordenar los datos de menor a mayor. Ya representados con la frecuencia relativa acumulada. Y en consecuencia estaremos considerando la posición relativa del dato y su propio valor. Por ejemplo, para sacar el porcentaje vamos a utilizar la formulita que tenemos aquí. El porcentaje va a ser igual a i menos 0.5 sobre n%, donde i es la posición del dato y n es el número de datos de la muestra. Aquí, en el primer ejemplo, podemos observar que la posición i es igual a 1. En este caso, n es igual a 15, que son los números de la muestra, y se multiplicaría por 100 esa división, obteniendo como un total 3.39. Y así sucesivamente en los demás. Solamente se sustituiría en la fórmula la posición y que cambia pues en cada muestra. Bueno, para continuar con la siguiente diapositiva, aquí tenemos el gráfico de probabilidad normal de los efectos. Este es el primer gráfico que se realiza, donde son los 15 puntos del experimento, es decir, los 15 efectos que queremos ver a simple vista, los más significativos. Aquí podemos observar que el efecto A destaca a simple vista como un efecto significativo, ya que se encuentra muy alejado de la línea recta. Esto también lo pudimos determinar cuando mi compañero Julio explicó en el diagrama de Pareto que contaba con el efecto A positivo y detectaba 3 efectos despreciables. Esto lo podemos confirmar aquí con el gráfico de Daniel, que muestra 3 efectos sobre la línea, que vienen siendo este y este, que no afectan, y el resto de los efectos separados de la línea corresponden a las demás barras en el Pareto. Esto, lo que nos quiere dar a decir Daniel, es que el gráfico de Daniel es que son los significantes. Los que no son significantes, siguen la tendencia de la línea recta y los demás efectos se encuentran separados. El segundo gráfico es el gráfico de efectos en papel medio normal. Es mejor utilizarlo cuando se tienen efectos positivos y negativos para así determinar una mejor perspectiva de cuáles efectos se alinean y cuáles no. Como pudimos ver en el gráfico normal, se refiere que si el efecto es negativo lo graficará normal negativo. En cambio, en este gráfico de medio normal, los valores negativos los toman como un valor absoluto. Es recomendable que cuando se tienen positivos y negativos y no te queda claro con el primer gráfico, es decir, el gráfico normal, cuáles son los significantes, entonces se pueda utilizar este gráfico de media normal. Y aquí el efecto que era negativo ahora ya lo grafica en forma positiva y se ve muy alejado. Es por ello que se recomienda este gráfico. En nuestra tercera diapositiva tenemos lo que es el gráfico de probabilidad normal de los efectos estandarizados. Aquí podemos ver que este gráfico es cuando ya se llega a la conclusión de cuáles son los efectos principales, es decir, significantes. En este caso podemos ver 8, que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y solo se grafican esos 8, pero se encuentran estandarizados. Este cálculo de cómo son los efectos estandarizados, mi compañero Julio Zazueta lo explicó cuando se realiza la división. Es por ello que este gráfico nos sirve para llegar a la conclusión que todos los puntos son dispersos, es decir, no siguen una línea recta. Esto quiere decir que los 8 son significativos. Y pasamos a nuestro siguiente inciso, que es el inciso D, el cual
dice que determine el mejor ANOVA del diseño experimental. Y con la idea de llegar al mejor ANOVA se tiene que eliminar los efectos menos importantes. No se deben incluir efectos cuya aportación a la explicación de la variación del pH es mínima. El mejor ANOVA se obtiene eliminando los términos que no contribuyen. Es por eso que el gráfico de Daniel nos sirve para ver cuáles son significativos, cuáles no y cuáles se van a, con el gráfico de estandarizados, podemos determinar cuáles sí son los datos significativos. Algunos criterios útiles para determinar el mejor ANOVA podemos tomar que en algunas ocasiones ni el gráfico de Daniel ni el diagrama de Pareto aclaran bien la situación de algunos efectos de magnitud inmediata. En este caso, para decidir cuáles son los efectos que se mandarían al error, se recomiendan algunos puntos. Por ejemplo, la magnitud del efecto debe ser mayor o igual 2 veces al error estándar de efectos. O bien, los grados de libertad del error deben ser al menos 8 para tener una ANOVA más confiable. Otro punto también pudiera ser el cuadrado medio del error, es un estimador de la varianza. Este resultante es apropiado si se parece a la varianza típica que se haya observado la respuesta. Deben más o menos estar cercanos o ser iguales. Y el coeficiente del modelo de la ANOVA preliminar, cuando se ven eliminando los efectos que no son significativos, el estadístico crece. En el momento en que se elimina un efecto y este decrece un 3% o más, eso significa que posiblemente ese efecto no debe excluirse. Y aquí pues tenemos nuestra tablita ANOVA, recordando nuestra ANOVA preliminar, que son la fuente de variación, que tenemos los 8 efectos, nuestra suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios del error, nuestra F calculada y nuestra F de tablas o F crítica. Lo podemos observar de una manera más amplia en la siguiente diapositiva. Aquí, como podemos determinar en alguno de los criterios que miramos en la diapositiva pasada, es que el error debe de ser mayor o igual a 8. En este caso podemos ver que es 7, pero aunque la suma de cuadrados del error tiene 7 grados de libertad, en nuestro caso parece que el cuadrado medio del error está estimado de manera correcta y razonable, ya que nuestra desviación estándar de proceso se encuentra es igual a 0.030 y la suma de cuadrados pues se encuentra razonable. Y podemos ver que con un nivel de significancia del 5%, si se excluye la ANOVA del efecto EF o la interacción ABF, que parecen ser bajos, que son menores que nuestra F de tablas, nuestra F crítica, el estadístico disminuye a 91.67%, es decir, decrece un 3.57%, dado que el otro efecto también se elimina por tener la misma magnitud. El estadístico baja aún más y sería nuestra coeficiente de determinación igual a 88.89. Como vimos en la unidad pasada, si el coeficiente de correlación es mayor a 85%, el modelo es confiable. Y con esto podemos ver que este análisis es el mejor. Estos 8 efectos se explican según el estadístico del coeficiente de correlación, un 95.24% de la variabilidad observada. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio César Sánchez Ontiveros y vamos a seguir resolviendo el problema. Resolviendo el inciso E, en el que se pregunta a qué niveles recomendaría que los ingenieros operaran el proceso. Recordando los 8 efectos significativos y con la estructura del alias,
se tienen los efectos de interés siguientes que se muestran en la tabla. El inconveniente del diseño factorial fraccionado es que cuando se alían efectos debe decidirse con base en la experiencia y el conocimiento del proceso a cuál de estos se atribuirá el efecto observado en caso de que resulte significativo. Como se puede observar, el efecto A y el efecto E están confundidos, por lo cual no es fácil saber qué es lo que se va a analizar. Un factor de ayuda puede ser los efectos principales y de interacciones, ya que nos ayudan a interpretar cómo puede variar según la estructura de alias. Revisando las relaciones de los alias, parece razonable adoptar los siguientes efectos de manera tentativa. Se procede a eliminar las interacciones triples, ya que estos tienen menor fuerza y es poco probable que sean significativas, al contrario de los efectos de orden menor que se muestran a continuación, que son B, C, D y F. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dadas con la estructura de alias y con ciertos criterios se hacen descartes que fueron los anteriores para encontrar los posibles efectos significantes. Y a continuación se encuentran las siguientes posibles combinaciones que dan la solución a dicha confusión. De todas las combinaciones se tiene que elegir solo una. Una desventaja de tener una resolución tan baja, que en nuestro caso es de 2, es que no hay una forma de saber cuál es la combinación correcta. Es difícil decidir y ser preciso sobre cuáles son los factores que están contribuyendo en el nivel de pH. Un criterio útil es fijarse cuáles efectos principales resultaron significativos. Habitualmente, si tenemos un factor principal, también aparecen significativas sus interacciones. Nuestra selección fue optar por el factor A, B, C, D, F, B, BC, ABC y ACD. Es más probable que la variación del pH se deba al factor A que al tiempo de cocción, que viene siendo el factor F, y que las interacciones dobles y triples sean significativas, ya que en estas participan 3 factores que vienen siendo los compuestos y las sustancias, que en este caso son BC, ABC y ACD. Pasamos al gráfico de efectos principales de cada uno de los 5 factores A, B, C, D y F. En el eje de las X se encuentran cada uno de los 5 factores, y en el eje de la Y se encuentra la media de pH. El objetivo es encontrar el nivel de pH que se encuentre lo más cercano a 7, por lo cual la mejor condición de operación en el caso del factor A es el factor A en su nivel -1, ya que se encuentra a una distancia más cercana a 7, el factor B en su nivel -1, el factor C en su nivel 1, el factor D en su nivel 1 y el factor F en su nivel -1, mientras que el factor E no presenta una significancia, por lo cual no importa qué nivel se elija. De ahí pasamos al gráfico de interacción BC. Como se mencionó anteriormente, nosotros optamos por seleccionar la interacción BC, al contrario que la interacción DF, por lo cual aquí solo se muestra la interacción BC, en el cual en el eje de las X se encuentra el factor B, en el eje de las Y la media del pH, y el factor C se verá representado por una línea azul en su factor -1, en su nivel -1, perdón, una línea roja en su nivel 1, y dadas las medias se puede decidir que la mejor condición de operación es B en su nivel -1 y C en su nivel -1 también, mientras que el factor A, D, E y F no presentan una significancia, por lo cual no importa qué nivel se elija de los dos. De aquí pasamos al gráfico de Q, en el cual estas participan las iteraciones triples. La primera que se puede observar es la interacción triple ABC, en el cual la mejor condición de operación es A1, ya que esta se encuentra su media se encuentra más cercana a 7, B en su nivel -1 y C en su nivel -1 también,
mientras que el factor D, E y F no presentan una significancia, por lo cual no importa cuál nivel se elija de los dos. De aquí se observa la otra interacción ACD, en el cual la mejor condición de operación es A en su nivel 1, ya que éste se encuentra más cercano a 7, C en su nivel -1 y D en su nivel -1 también, mientras que el factor B, E y F no son significantes, por lo cual no importa cuál nivel se elija. A continuación se muestra el gráfico del cubo de los 5 factores principales, pero de medias ajustadas, es decir, el modelo se cambia al mejor ANOVA y las medias se ajustan, en el cual se puede observar que se obtienen dos posibles mejores condiciones de operación. La primera es A en su nivel 1, B en su nivel 1, C en su nivel 1, D en su nivel -1, F en su nivel -1, mientras que E no presenta una significancia, por lo que no importa el nivel. La otra posible mejor condición de operación es A en su nivel -1, B en su nivel -1, C en su nivel 1, D en su nivel 1, F en su nivel -1 y E no importa el nivel, ya que no tiene una significancia. Se puede decir que el objetivo del estudio de este problema es encontrar la combinación de los niveles de los factores que minimicen el problema de contaminación generada por los efluyentes contaminantes llamados Nehayote, y se quería mantener el nivel de pH lo más cerca a la neutralidad, que era 7. Podemos concluir que las mejores condiciones de operación es A en su nivel 1, B en su nivel -1, C en su nivel 1, D en su nivel 1, F en su nivel -1 y E no presenta una significancia, no importa el nivel, en el caso de los efectos principales. La mejor condición en el caso de interacción BC es B en su nivel -1, C en su nivel -1, y en el caso de A, D, E y F no tenían una significancia, por lo cual no importaba el nivel. En el caso de las interacciones triples ABC, la mejor condición era A en su nivel 1, B en su nivel -1, C en su nivel -1, mientras que D, E y F no tenían una significancia, por lo cual no importaba el nivel. En interacción triple ACD, la mejor condición era A en su nivel 1, B no tenía significancia, por lo cual no importaba el nivel, C en su nivel -1, D en su nivel -1 y E y F no tenían significancia, por lo cual no importaba el nivel. Mientras que en el gráfico de cubo, en el cual ya participaban los factores principales A, B, C, D y F, se tenían dos posibles soluciones, pero el que podríamos recomendar con nuestras posibilidades es A en su nivel 1, B en su nivel -1, C en su nivel -1, D en su nivel 1, E en su nivel -1, F en su nivel -1. Para E se elige el nivel que más conveniencia tenga en vista de productividad y operabilidad, pero lo que recomendamos es que se fije el menor tiempo de cocción, que es E en su nivel -1. Podemos concluir que sin lugar a dudas los resultados del diseño fraccionario e interpretaciones que se obtuvieron sobre los 6 factores, así como sus interacciones, son relevantes para el nuevo proceso. Con este diseño factorial fraccionado 2 a la 6 menos 2, no se obtiene esencialmente la misma información que con un factorial completo 2 a la 6, pues ya que la información sigue siendo útil, pero no viable para confiar plenamente en esta, por lo cual una recomendación que daríamos es realizar el diseño factorial con una resolución más alta. En nuestro caso era 2, pero un ejemplo que podríamos dar es realizarlo en una resolución 4 para evitar confusiones entre los factores. Maestro, esto en nombre de mis compañeros y su servidor, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.